Guerra narco en Sinaloa, la chapiza contra la malliza, traición, sangre y poder. ¿Quién traicionó a quién? ¿Por qué las calles de Sinaloa están cubiertas de sangre? Mire, nos vamos a Sinaloa, en donde la Fiscalía General del Estado dio a conocer que de septiembre a la fecha, tiempo en que inició el conflicto entre la malliza y la chapiza, han localizado 24 restos humanos o cuerpos mutilados en distintas partes de la entidad. La información se da en el contexto de que en los últimos 5 días han hallado 2 cabezas y un cuerpo decapitado, con amenazas entre los grupos criminales que se disputan el control del cártel de Sinaloa. Una guerra interna estalló dentro del cártel más temido de México. Y lo que antes era una maquinaria criminal sólida, ahora es un campo de batalla. La guerra entre los chapitos y la malliza ya dejó más muertos que muchas guerras en el mundo. Un conflicto brutal, lleno de traiciones, ajusticiamientos, cuerpos colgados de puentes y un Estado mexicano que parece más un espectador que un árbitro. Esto no es ficción, es la historia sangrienta de cómo se rompió el imperio del Chapo Guzmán. Bueno, son varias negociaciones. En primer término, los norteamericanos consiguieron algo inusual, un juego un poco perverso. Consiguieron tener en prisión, en custodia, a un integrante de los Chapitos y a un integrante del grupo de Mayo Zambada. Entonces, lo que están haciendo es obtener información acerca de la geolocalización de narcolaboratorios, redes de protección política, militar, empresarios dedicados al blanqueo de capitales, rutas comerciales, nombres de jefes de plaza del cártel de Sinaloa. Pero el Chapito da toda esta información de los empresarios políticos y militares ligados con el Mayo Zambada. El Mayo Zambada hace lo mismo. Entonces, en un juego perverso pero eficaz, el gobierno norteamericano está abrevando información de las 2 facciones más importantes del cártel de Sinaloa para que se autodestruyan, para que haya una erosión mutua. Esto no lo habían conseguido nunca. Todo estalló el 9 de septiembre de 2024. Culiacán se paralizó. Un operativo silencioso, quirúrgico. Capturan al mismísimo Ismael El Mayo Zambada, el viejo capo, fundador del cártel de Sinaloa. Y junto a él cae Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo. ¿Coincidencia o jugada maestra? Las versiones apuntan a que los chapitos lo entregaron, buscando quedarse con todo el pastel del narcotráfico, rutas, poder y sobre todo, el fentanilo. La droga sintética más lucrativa y mortal de la década. Los enfrentamientos se están dando entre los chapitos, los hijos del fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, y la malliza, facción controlada por Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada García, padrino del cártel. Si bien siempre ha habido una disputa entre ambas facciones, a finales de julio comenzó la tensión que terminaría en una guerra civil. El Mayo fue engañado por el hijo de su antiguo aliado y detenido por agentes estadounidenses. Así lo declaró Zambada en una carta difundida por su abogado, donde aseguró que el día que fue detenido había sido traído a una reunión supuestamente amistosa y luego emboscado y secuestrado por uno de los chapitos. De un lado, los chapitos, los herederos del Chapo Guzmán. Iván Archibaldo, el más violento. Ovidio Guzmán, el ratón capturado en 2023. Alfredito y Joaquín, el güero moreno. Del otro lado, la malliza, leales al viejo capo. Liderados por su hijo, Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco. Apoyados por células como los rusos, comandados por Juan José el ruso Ponce Félix. Y entre ellos, miles de sicarios, con armas de guerra, drones, vehículos blindados, tecnología de espionaje y un hambre de sangre que parece no tener fin. ¿Por qué pelean? La traición que lo cambió todo. La pelea no es solo por poder, es por traición. Los chapitos, jóvenes, agresivos y ambiciosos, vieron al Mayo como un lastre. Mientras él apostaba por el bajo perfil, ellos querían expandirse a toda costa. Y el botín principal, el fentanilo. Estados Unidos los tiene en la mira. Pero, ¿quién realmente mueve las fichas? Todo apunta a que fue la DEA quien incentivó la división. Dividir para reinar, capturan a los líderes estratégicamente y sueltan filtraciones, fomentando la guerra interna para que el cártel de Sinaloa se destruya desde adentro. Nunca nos imaginamos que iba a pasar esto. Yo la califico como aberrante, como una traición que es imperdonable. El jueves 25 de julio de 2024, este sujeto aseguró haber bajado de la Sierra de Sinaloa como parte de la escolta armada de Ismael El Mayo Zambada, fundador del cártel de Sinaloa, quien se caracterizaba por conservar por años un bajo perfil.
Según el testimonio del escolta, a las 9 de la mañana llegaron al poblado de Bellavista, donde permanecerían mientras Zambada asistía a un encuentro en la finca Huertos del Pedregal. Nos dijeron que nos quedáramos ahí y como duró un rato y no nos avisaron y estuvimos hablándole, marcándole, no contestaron, entonces ya fue cuando supusimos que había pasado algo. El Departamento de Justicia detuvo en El Paso a 2 presuntos líderes del cártel de Sinaloa. El primero es Ismael Mayo Zambada García, o El Mayo, cofundador del cártel. El segundo, Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador conocido como El Chapo. Nosotros, más que nada, estamos buscando expandirnos y generar más. No tenemos miedo a la guerra. Y mientras los muertos se apilan, el gobierno mexicano parece ausente, o peor, cómplice. Los chapitos acusan al gobernador Rubén Rocha Moya de proteger a la Malliza. La Malliza responde con volantes y narcomantas. La política se ha convertido en otra extensión del narco. ¿Quién gobierna Sinaloa? ¿Los elegidos en las urnas o los que tienen los fusiles? Violencia y víctimas, el infierno de Sinaloa desde que estalló la guerra. Más de 1.400 asesinatos confirmados, al menos 1.800 desaparecidos. En un solo mes se hallaron 20 cuerpos mutilados, uno colgado sin cabeza en un puente de Culiacán. Las calles están vacías, las escuelas cierran, el miedo reina. Y mientras los capos disputan el trono, civiles inocentes son secuestrados, asesinados o desplazados. Sinaloa vive una guerra silenciosa, ignorada por muchos, pero tan brutal como cualquier conflicto del Medio Oriente. ¿Quién va ganando? Aunque los chapitos controlan mucho dinero y tienen posibles alianzas con el CIOTNG, están acorralados por las presiones que ya capturó a Ovidio y ahora apunta contra Iván. Por otro lado, la Malliza ha logrado recuperar territorios como Badiraguato, el mismísimo lugar donde nació el Chapo. Los rumores de una negociación entre el Mallito Flaco y Washington suenan fuerte. ¿Se viene un pacto de paz o una nueva emboscada? El lado humano del infierno. Cada cifra tiene rostro. Madres buscan a sus hijos en fosas clandestinas. Niños crecen con el sonido de ráfagas en vez de canciones de cuna. Una sociedad entera vive entre la incertidumbre, el miedo y la ausencia del Estado. La guerra en Sinaloa no es solo entre narcos. Es una guerra por el alma de México. Es el resultado de décadas de corrupción, abandono y pactos oscuros que hoy revientan con sangre. ¿Hasta cuándo el pueblo mexicano seguirá pagando los platos rotos? ¿Quién le pone el alto a este monstruo de 1000 cabezas? ¿Y qué pasará cuando uno de los bandos finalmente gane? Porque en esta guerra los que siempre pierden son los mismos, los ciudadanos comunes.